Hola a todos, amigos y amigas, qué gusto estar con ustedes una vez más. Siempre es una oportunidad muy grande que nos das de poder estar en tu hogar, o donde quiera que tú te encuentres. Puede ser que estés en un hotel, en la habitación de un hotel, en el hospital, en tu automóvil manejando y estás escuchando la radio, o simple y sencillamente en tu computador viéndonos a través de nuestro canal de YouTube. Donde quiera que te encuentres, no hay distancia para Dios. Para Dios no hay distancia, no hay lejanía. El Espíritu de Dios está en todo lugar y es una gran bendición poder estar en contacto una vez más, porque en este día, en este momento, vamos a hablar del libro que te garantiza la eternidad. ¿Cuánta gente no hay que quisiera saber cómo tener el secreto de la eternidad? Bueno, en este día vamos a hablar sobre el libro que te garantiza la eternidad, es decir, la vida eterna, una vida eterna por siempre. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué libro nos estamos refiriendo? ¿De qué libro es el que vamos a estar hablando? Simple y sencillamente, enfáticamente, de la Biblia. Vamos a dejar en claro que cuando leemos la Biblia, encontramos las palabras de Dios para que el ser humano pueda entender cuál es su realidad. No la realidad que el mundo quiere reflejar, o no la realidad que el mundo quiere que nosotros reflejemos, sino la realidad verdadera que se encuentra escrita en la palabra de Dios, que es la Biblia. ¿Cuánta gente no se pregunta cosas como, ¿por qué estoy en esta tierra? ¿Cómo debo de vivir en este mundo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Todas esas preguntas están contestadas. Todas esas preguntas se responden en la Biblia, que es la palabra de Dios. No existe, escucha bien, no existe otro libro que pueda superar la Biblia. La Biblia no solo es un libro con letras impresas, sino son las palabras que permanecen para siempre. Como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Escucha bien lo que dice, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Una vez más que dice, repítelo después de mí, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Lucas capítulo 21, versículo 33 lo reafirma y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras no pasarán, dice Dios. El mismo Señor Jesucristo hablando, confesando esa palabra. Otros que han quedado en el olvido, en el pasado. Otros que son reliquias y que aún se estudian. Otros que a pesar de su antigüedad se siguen enseñando en instituciones educativas. Otros libros que han sido premiados y halagados. Libros que nos traen la historia. Libros y revistas que promueven el entretenimiento. Y libros que enseñan prácticas malignas y prácticas humanistas y prácticas filosóficas. Es más, aún podemos mencionar libros y escritos de diferentes religiones. Libros como el Corán musulmán, el Corán budista, el libro del zoroastrismo, el Brahman hindú, la metafísica, la nueva era, el libro del mormón, las lecturas de los testigos de Jehová. Cualquiera que sea el libro, por más bueno y interesante y popular que sea, ningún libro, ningún libro como la palabra de Dios. Ningún libro se compara a la Biblia, que son las palabras de Dios y la única verdad eterna. ¿Buscas eternidad? La palabra de Dios. La Biblia es espíritu y es vida. ¿Lo has escuchado bien? Es espíritu y es vida. Juan 6:63 dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vidas. Cada vez que la palabra de Dios es leída por nosotros, es
espíritu que viene a nosotros de parte de Dios. Es vida que viene a nosotros. ¿Andas buscando pan eterno y agua que te dé vida? La vas a encontrar en la Biblia, que son las palabras que te alimentan y estructuran tu vida integralmente. Es medicina tus huesos. Y si tú te recuerdas, tus huesos es uno de los sistemas de tu cuerpo humano. Pero hablando en un sentido espiritual, ¿cómo es que la palabra de Dios, que es espíritu y es vida, es medicina, es alimento, es el agua que necesitas, que necesita tu vida? Mateo 4:4 me recuerdo de este pasaje que dice, Él respondió y les dijo, escrito está. Ahí está, escrito. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada vez que Dios habla, su palabra fluye, su palabra es enviada y déjame decirte, es vida. Dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura una vez más, poniendo el énfasis, la Escritura dice, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ves? La Biblia es el único alimento, es el agua que sacia nuestra sed y es espíritu y es vida. No hay otro alimento, no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Jesucristo mismo lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Así que asegúrate que cuando leas la Biblia te recuerdes que es espíritu y es vida. La Biblia también es la revelación de Dios. La Biblia es el único libro el cual contiene la revelación de Dios. La Biblia es la voz de Dios. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Aquí está en la palabra, en sus escrituras. Ahí vas tú a escuchar la voz de Dios. Dios puede hablarte audiblemente como lo hacía en el Antiguo Testamento con los profetas y con los patriarcas. Pero nosotros recuerda lo que dice la palabra, que creemos en la palabra por fe. Es decir, entonces, que aquí en la Escritura, en las palabras impresas, escritas que están aquí en la Biblia, escuchamos la voz de Dios. Y esa voz de Dios es la que tú y yo necesitamos. Todo ser humano necesita la voz de Dios. Tú y yo necesitamos escuchar la voz de Dios, la revelación de parte de Dios. Ningún otro libro te la va a proporcionar. Solamente la Biblia te lo va a proporcionar. En la Biblia Dios nos revela a su Hijo Jesucristo, que ha perdonado nuestros pecados, que nos ha dado salvación eterna y un destino victorioso en Él. La Biblia trae esa revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, que Jesús es divino, que Dios nos da su presencia, su Espíritu Santo. Pedro dice en el capítulo 1, versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjate lo que dice ahí, dice, alumbra en lugar oscuro. Esa revelación, la palabra profética más segura, no la vas a encontrar en ningún otro lado. La Biblia es la revelación de Dios. Y es esa revelación que tú y yo necesitamos. ¿Dónde vas a encontrar a Jesucristo revelado al hombre? En ningún otro libro. Como ya dijimos al principio, en ningún otro libro lo vas a encontrar. Solamente en la palabra de Dios tú te vas a dar cuenta que Dios revela a su Hijo Jesucristo, el Salvador del mundo. Que Dios revela el destino que tenemos nosotros, lo que nos espera cuando vayamos a la presencia de Dios, cuando Él nos llame a cuenta o Él nos venga a recoger. Es la revelación de Jesucristo la que nos enseña realmente cómo vivir. La Biblia es luz. La Biblia es luz. La Biblia
como tal es la verdad absoluta. No la vas a encontrar en ningún otro libro. ¿Quieres la verdad absoluta? Solamente la vas a encontrar en la palabra de Dios, que es la Biblia. Son palabras eternas para todos aquellos que hemos aceptado su veracidad, que creemos que la palabra de Dios es veraz. Para que tengamos sabiduría y guianza, aquí está en la palabra del Señor. Para que mostremos y obtengamos el gran amor de Dios, que nos conforta durante nuestra estancia en esta tierra, aquí está en la palabra de Dios, es luz. Salmo 119, 105, me recuerdo cuando dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, es una luz, me alumbra, me guía, me dirige, me enseña con claridad por dónde caminar. No hay oscuridad en la Biblia, en la palabra de Dios. Es lumbrera mi camino. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Recalco, dice ahí, habla de la verdad. De la verdad. George Washington, el primer presidente estadounidense, dijo, es imposible gobernar correctamente al mundo sin la Biblia. Patrick Henry dijo, la Biblia vale más que todos los demás libros que se han impreso. Y Abraham Lincoln, si tú te recuerdas, dijo, creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios le ha dado a un hombre. La palabra de Dios. No vas a encontrar la vida en otro libro. No vas a poder encontrar la salvación en otro libro. No vas a poder encontrar la eternidad en otro libro. No la vas a poder encontrar solamente en la palabra de Dios, que permanece para siempre. Vamos a ir a un corte, vamos a un anuncio. Nuestro anuncio te va a decir algunas cosas que queremos que escuches. Por favor, no le cambies al canal, quédate con nosotros porque recuerda que al final del programa oramos. Oramos porque sabemos que Dios responde la oración. ¿Estás enfermo? ¿Tienes algún problema imposible? Dios puede hacer todo de lo imposible posible. Vamos a orar y vamos a creerle a Dios juntos. Nos vamos a poner de acuerdo. Así que prepárate. Prepárate. Vamos a ir a un pequeño corte y brevemente vamos a regresar. Vamos a continuar con la palabra del Señor y vamos a orar al final. Regresamos. Muchas gracias a todos por su apoyo. Sigan viendo nuestro canal de YouTube que tiene como objetivo de compartir el mensaje de Jesucristo a esta generación tan necesitada de la verdad de Dios. Comparte nuestro programa con tus contactos y amigos. De esa manera nos ayudas para que más personas conozcan a Jesús. Nos gustaría mucho que seas parte de nuestro equipo. Conviértete en uno de nuestros asociados. Apóyanos en oración y de manera financiera. Cada donación que mandas es para que más personas escuchen la palabra de Dios. Manda tu donación, lo que dispongas en tu corazón, ciertamente Dios te bendecirá. Sigue en sintonía con el pastor Gaspar Cota. La Biblia es autoridad. La Biblia es la autoridad de Dios y nosotros debemos de recibir la palabra de Dios como la autoridad absoluta. En el capítulo 4 vemos un ejemplo clarísimo de cómo el Señor Jesucristo contrarrestó y reprendió el ataque de Satanás con la palabra. No tenemos tiempo para leer todo el capítulo 4, pero léelo y tú te vas a dar cuenta de qué manera. El Señor Jesucristo refutó toda palabra que Satanás hablaba, Jesucristo la refutaba con la palabra de Dios. Jesucristo habló la palabra con autoridad, no titubeó, no tuvo temor, de ninguna manera. Él hablaba la palabra de Dios con autoridad. Permite que la Biblia sea tu autoridad sobre tu vida. Deja que la palabra de Dios, que es la Biblia,
gobierne tu vida. Si tú permites que la palabra de Dios gobierne tu vida, cada vez que tú hables la palabra, va a salir de ti, la palabra de Dios va a salir a través de ti de una manera poderosa y va a llevar autoridad consigo. Y no va a haber diablo, ni infierno, ni hechicería, ni brujería, ni santería que se pueda parar enfrente de ti y derrotarte. No hay manera que eso pueda suceder, porque la palabra que tú hables, la palabra de Dios que salga de ti, va a ir con poder y autoridad. Deja que la palabra de Dios gobierne tu vida, porque es la autoridad. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Dónde debe de vivir la palabra de Dios? En ti. Para eso Dios te la dio. Para eso Dios nos las dio. Para eso Dios me la dio. Dios nos dio su palabra para que resida en nosotros, para que vive en nosotros, para que sea una lumbrera fuerte, llena de autoridad, y que hablemos con tal unción, con tal autoridad. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y aún discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagínate tú que la misma palabra de Dios, que es autoridad plena, puede discernir aún lo que tú estás pensando, y conoce aún las intenciones más profundas que tú tengas, los secretos más ocultos que tú puedas tener. La palabra de Dios, cuando viene a tu vida, trae esa revelación y es la autoridad. Toma control total. Deja que la palabra de Dios sea tu autoridad y tú verás la diferencia. La Biblia como autoridad se convierte en tu defensa ante todo. Tú ocupas tener una defensa, y es la palabra del Señor. Tú fluyes en esa autoridad y se convierte en tu defensa de igual manera. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 6, 17. Dice: y tomar el yelmo de la salvación, y ahí subrayo, y la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios. Tu espada espiritual es la palabra de Dios, es tu defensa, es de la manera que tú peleas con la palabra, no con tus palabras, no con las palabras de otros libros, no con las palabras de los artistas o del entretenimiento o cualquier otro libro, por más interesante y popular que sea, como ya dijimos al principio. No hay otra defensa, no hay mejor arma que sea la palabra de Dios. Fíjate lo que dice el Salmos 18, 30, dice así: en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Es tu autoridad, es tu arma. La Biblia es la inspiración de Dios. La mejor educación que tú puedes adquirir está en la palabra de Dios. Trata de imaginar tan solo Dios dándonos su mismísima inspiración para ser llenos de sus palabras. La Biblia no es un libro para dejarlo inerte como un artículo ahí olvidado o decorativo que se empolva por escaso uso o porque no se usa de nada del todo. La Biblia es para usarse, para profundizar en la lectura, estudiarla, meditarla, pero sobre todo creer en su inspiración divina y vivirla al máximo. Segunda de Timoteo capítulo 3, 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Salmos 12, 6 dice: la palabra de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Salmos 33, 4 dice: porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Oh, tremendo, la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Sí, amigo, amiga. Sin la Biblia verdaderamente este mundo fuera un lugar oscuro y atemorizante, sin dirección, sin referencia de orientación. Ninguna otra generación ha tenido la facilidad y el acceso a leer la Biblia como esta generación.
Vive la palabra de Dios, come la palabra de Dios, aplícala a tu diario vivir, internalízala en lo más profundo de tu interior. Juan 5:39 me acuerdo que dice, escudriña las escrituras. Tal vez tú dirás, pero se me hace difícil leerla, no la entiendo. Bueno, haz lo que dice Lucas 24:45, dice que Jesucristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Permite que la palabra de Dios abunde en tu vida, como dice Colosenses capítulo 3:16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos es la palabra de Dios. Así que recibe la palabra. La palabra de Dios, la Biblia, es el libro que te garantiza la eternidad porque ahí conoces a Jesucristo y su plan redentor. El tiempo se nos ha ido tan rápido, queremos orar. Vamos a ponernos de acuerdo, pongámonos de acuerdo en estos momentos. En el nombre de Jesús hablamos la palabra del Señor. Cualquiera que sea tu necesidad, Dios la suple en el nombre de Jesucristo. Cualquiera que sea tu problema, en el nombre de Jesús hay respuesta para ti. Cualquier enfermedad que estés pasando, hablamos la palabra. Dice la Biblia que por la llaga de Jesucristo hemos sido curados y sanados. Donde quiera que tú te encuentres y estés padeciendo de una enfermedad, hablamos la palabra para que tú seas sano, sana. Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. Nos ponemos de acuerdo y enviamos la palabra que permanece para siempre. Hablamos la palabra de Dios con autoridad y la enviamos para que tú recibas tu sanidad. Toca el área donde está tu enfermedad o donde está tu dolencia. Declaramos sanidad en el nombre de Jesucristo. Sanidad en el nombre de Jesús. Tú la recibes, tú que estás postrado en la cama de un hospital. Hablamos la palabra del Señor y te decimos, sano eres, levántate de ese lugar, de ese hospital, de esa cama de hospital. Levántate y tú recibes tu sanidad. Dios te sana y Dios te levanta. Milagro para tu vida. Cualquier cosa que tú estés pasando, necesitas un milagro. Hablamos la palabra del Señor para que ese milagro se suscite, venga a realizarse en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, cualquier cosa que estés pasando en tu vida, que sea un imposible, hablamos la palabra, porque dice la Biblia que para Dios lo imposible es posible. No hay imposibles para Dios, todo es posible. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tu palabra que permanece para siempre está en nosotros. Y si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos la victoria en ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por los milagros, por tu palabra. Gracias. Amigo, amiga, aquí está la respuesta a todas tus preguntas. El tiempo se nos ha acabado. Visítanos en nuestro canal de YouTube. Ahí puedes repasar lo que acabamos de platicar, lo que acabamos de compartir contigo. Por favor, hazle clic ahí donde están nuestros videos de YouTube y suscríbete para que seamos más los que estemos proclamando el Evangelio de Jesucristo. Así que, para la próxima, quédate en sintonía y recuerda, Jesucristo te ama y viene por segunda vez. Hasta la próxima.